Amigos de Cuadratín San Luis Potosí, muy buenas noches. Bienvenidos a su espacio palestra de este miércoles 29 de abril del año 2020. Ya estamos en vísperas del Día del Niño. Ya le tienen sus regalos a sus niños, ya saben que van a ser el día de mañana. Pues bueno, el día de mañana es un día muy especial y desgraciadamente, bueno, pues muchos peques de la casa no van a poder celebrar como siempre. La verdad es que para ellos es algo nuevo este tema de el COVID-19 y es interesante saber cómo se la van a pasar el día de mañana los pequeñitos que nunca han sabido lo que es no celebrar un día del niño en sus escuelas, por ejemplo, porque mañana, si no existiera el coronavirus, sería un día hábil en las escuelas. Desgraciadamente no lo es y pues ahorita los pequeños pues no van a probablemente entender esa situación, sobre todo si ya son conscientes de que el día de mañana es un día especial y está dedicado para todos ellos. Lo único que les podemos recomendar pues que les demos todo el cariño del mundo, los abracemos, los felicitemos y los hagamos sentir contentos. Yo creo que para cualquier niño, principalmente si está en familia, pues lo más importante es que vea que hay amor, ¿verdad? A final de cuentas eso es lo que mueve al mundo. En fin, amigos, el día de mañana es el Día del Niño y ya veremos cómo se va desarrollando el día de mañana. Hay un tema candente, me parece, en San Luis Potosí, quiero empezar de lleno con este asunto porque me parece que está grave la situación y esto se refiere a la filtración de información que ha habido en la Secretaría de Salud en los últimos días y principalmente ya de manera muy fuerte el día de hoy. Y es información que está generando mucho ruido entre la población y me parece que la Secretaría de Salud ha venido perdiendo la brújula en materia de comunicación. El hecho de que estén dando a conocer sus partes informativos cada 24 horas sí está bien, pero el resto del día circula mucha información que inclusive puede llegar a ser dañina y no se hace nada por atajarla ni por aclararla y básicamente se están viendo lentos en la reacción informativa. Es cierto que cada entidad federativa, cada gobierno, pues tiene su propia política de comunicación, pero está clarísimo que aquí en San Luis Potosí vamos más lentos que una tortuga en la reacción y en la acción para atajar, insisto, información sensible. ¿Cuál fue el escándalo del día de hoy? Y que me parece que nuevamente pues es vergonzoso. En la mañana se hizo circular a través de los grupos de WhatsApp y también en las redes sociales una gráfica, no sé si a ustedes les llegó y si no se los informo, una gráfica de estas de presentaciones, una hojita de PowerPoint, así se hizo circular y ahí se dieron a conocer casos o posibles casos de coronavirus en la central de abastos. Como sabemos, este espacio pues llega mucha gente todavía. Es un lugar esencial para que las personas consuman alimentos, para que los comerciantes vayan y se surtan y puedan vender sus productos. En fin, es un lugar vital de comercio en San Luis Potosí. Pues se circuló esta hojita de PowerPoint y se dieron a conocer algunos datos que me parece que son sensibles. Y evidentemente aquí en Cuadratín San Luis Potosí no hacemos caso de informaciones que no estén confirmadas, más allá de que se pueda publicar en otros medios de comunicación. Pero sabemos que la información circula y conforme fueron pasando las horas, se confirmó por parte de la Secretaría de Salud que probablemente hay un brote importante de coronavirus en la central de abasto. Imagínense lo que esto implica por toda la gran cantidad de personas que llegan a este lugar, insisto, para surtirse. Bueno, la Secretaría de Salud dijo que sí hay algunos casos en estudio y que el día de mañana en la conferencia matutina van a dar a conocer los detalles. Ahora, ¿cuáles son esos detalles? Bueno, se los platico. Todos los que estamos involucrados en medios de comunicación, a todos nos hacen llegar al final de la conferencia de prensa una presentación de PowerPoint donde se dan a conocer todos los datos que el doctor Miguel Lutzow-Steiner, que es el director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud, da a conocer en las conferencias de prensa. Es decir, no es información que usted no pueda conocer. ¿Por qué? Porque si usted entra a las 10 de la mañana a la página de Gobierno del Estado y ve esa conferencia de prensa en vivo, se va a dar cuenta que el doctor Lutzow
está proyectando en una pantalla esas láminas de PowerPoint donde viene una serie de datos relacionados con el coronavirus en San Luis Potosí. Bueno, esta presentación completa nos la hacen llegar a todos los medios de comunicación, pues para que podamos hacer nuestro propio trabajo al momento de estar redactando las noticias, con datos duros, que se le llaman, es decir, la información precisa. Bueno, pues resulta que una de esas láminas el día de ayer no fue entregada. ¿Y cuál es esa lámina? Precisamente la de Central de Abasto. O sea, algo bastante raro que haya ocurrido eso, porque en la presentación de entrada del doctor en la conferencia no da a conocer esa información e insisto, en la presentación que nos entregan a los medios tampoco está esa información, pero resulta que hoy en la mañana empieza a circular esa lámina y ya en la tarde dan a conocer el reporte completo de esta presentación de PowerPoint y ahí viene esta lámina donde se habla de los primeros casos de brote de coronavirus en la Central de Abasto. Imagínense ustedes qué irresponsabilidad. De acuerdo con la información, estamos hablando de 7 personas, entre bodegueros y personas de las cocinas económicas del lugar, que pueden ser o estar contagiados de COVID-19. Eso es algo que las autoridades de salud tendrán que clarificar el día de mañana. Ahora, ¿en qué sentido viene mi crítica? Pues en esto que les estoy comentando, que se rasuró, de alguna manera se puede decir así, se rasuró la información a los medios. Y alguien dentro de la propia secretaría, por eso es que decimos que hay un topo dentro de la secretaría, digo, sería ilógico pensar que no, suelta esa lámina y empieza a circular en los grupos de WhatsApp y pues toda la gente preocupada, porque sí es una especie de llamado de alerta para que no fuera nadie a la Central de Abasto a comprar sus productos, con todo lo que esto significa en materia económica también, o sea, es un problema bastante grave que las autoridades no terminaron de resolver el día de hoy y se limitaron simplemente a decir, mañana les vamos a conocer la información, pero me parece que eso ya es muy irresponsable, es poco profesional y evidentemente tiene que haber un golpe de timón en ese sentido, porque no pueden ser tan lentos para aclarar información tan sensible a toda una población. Imagínense en la capital potosina cuántas personas no vemos y cuántas personas no acuden diariamente a la Central de Abastos como para que la tengan en ascuas y no le digan concretamente, ya sea que la secretaria saliera de última hora a dar una conferencia de prensa o que emitieran por lo menos un comunicado de prensa general para que todos los medios de comunicación, con la fuerza que tenemos en el sentido de que podemos llegar a grandes grupos de población, pues informáramos de manera uniforme lo que estaba ocurriendo o lo que está ocurriendo en la Central de Abasto. Sin embargo, es el momento cuando son las 9 de la noche con 18 minutos, que no tenemos nada de información relacionada con la famosa Central de Abastos y solamente está pues la especie de que sí hay casos de coronavirus ahí y que mañana se dan a conocer los detalles. Imagínense, después de 48 horas, qué irresponsable la Secretaría de Salud de dejar pasar tanto tiempo, sobre todo porque, insisto, hay gente que está yendo. ¿Y en qué consistiría la utilidad de informar con tiempo la información? Ahora sí que con la verdad al frente, como debe de ser en estos casos en tiempos de coronavirus, pues evidentemente de advertirle a la población de que hubo un brote a lo mejor en tal zona de la Central de Abastos, pero que ya se acordonó o ya se tomaron las medidas pertinentes para que esa área ya no sea visitada por las personas, pero que las demás áreas no hay problema, que ya se está sanitizando, de que hay ahí doctores por si alguien de repente se siente mal, en fin. Las autoridades sencillamente están tiradas en la hamaca en este sentido de materia de información, no dijeron absolutamente nada y bueno, pues no sabemos de todas las gentes que han estado en la Central de Abasto el día de ayer y el día de hoy, pues cuántas de ellas ya también contrajeron el coronavirus, porque además tampoco se aclaró si estas personas que se les detectó como sospechosas, ya se les aisló y qué pasó con las demás personas con las que trataron. Es un caso gravísimo, o sea, no parece ser que no, pero lo cierto es de que estamos hablando de un lugar donde imagínese alguien contagiado de coronavirus, despacho, un bodeguero digamos, está circulando con su diablito en todo el lugar, porque además, ¿para qué se mueve de la Central de Abasto? Pues no tiene caso, ese es su lugar de trabajo y normalmente están todo el día. Imagínense a esa persona, un caso nada más, en todo el lugar, ¿con cuántas personas no tiene relación
no necesariamente directa, pero sí una relación, digamos, simplemente presencial en el lugar. No sabemos, o sea, con cuántas personas se cruzan, a cuántos de algún momento saludaron de cerca o platicaron con ellos. Y bueno, pues así está la situación en este momento. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que me parece que no ha habido una política y no se ha tomado la decisión concreta de qué hacer en estos casos. Es decir, creo yo que desde el gobernador Juan Manuel Carreras López hasta la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel, y el encargado de comunicación social de gobierno del estado, Raúl Camacho, parece ser que no se han puesto de acuerdo en qué hacer en casos de extrema relevancia, como es el caso del día de hoy. Pero además, cero y van dos, porque recordemos que el día de ayer atracaron, auténticamente fue un robo, al Laboratorio Estatal de Salud, donde están las pruebas de COVID-19, y pues igual todo el santo día pasó y solamente el gobernador hizo un pronunciamiento, después el fiscal diciendo que ya estaban investigando y de que no se habían robado pruebas de coronavirus de ese laboratorio. Imagínense que además circularon fotos, se revelaron fotos donde se ve que hay un verdadero desorden en el laboratorio, o sea que el ratero sí entró, ahora sí que entró hasta la cocina, hasta el laboratorio, y quién sabe qué hizo ahí dentro de este lugar. El asunto es que igual pasó todo el día y pues no se dio a conocer nada de información relacionada con, a ver, cálmense, miren, este laboratorio tiene tales pruebas, la situación está tranquila, no pasa nada, ya tenemos vigilancia, o sea, absolutamente nada, es un vacío informativo que la verdad es que hasta es desesperante para aquellas personas que pues que estamos ansiosos de saber qué está pasando y pues que nomás las autoridades no dicen nada, o sea, están, no sé si estén apostándole una política del avestruz, ya saben ustedes, de agachar la cabeza hasta el fondo de la arena, pues para que no se sepa nada, no diga nada, o le estén jugando a la política de Salinas, ¿no? La de esa, de aquella de que no los veo y no los oigo, y cuando afuera está el hervidero de información circulando y hay muchas noticias falsas y hay información que además resulta ser verídica, que está circulando y ellos no la confirman, no toman previsiones y no dicen absolutamente nada. Entonces me parece que estos dos ejemplos que estoy poniendo, lo que ocurrió ayer en el laboratorio estatal y lo que ocurre hoy en la central de abasto, es un claro indicativo de que están dejando un vacío informativo muy largo, de 24 horas prácticamente, y esto puede ser perjudicial en un momento dado. Además, hay que considerar una situación que yo creo que es bien importante, que estamos en la tercera fase y que esta tercera fase de la pandemia implica de que la famosa curva de contagios va a empezar a ser mayor. ¿Por qué? Porque además, miren, les voy a decir algo, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, cada día hay más números de contagios o de muertos, desgraciadamente así es, hay que decirlo con todas sus letras. La famosa curva se está aplanando, pero no significa que se esté deteniendo ni el número de contagios ni el número de fallecimientos. Eso continúa todos los días. Tan es así que el día de hoy tenemos que San Luis Potosí ya rompió la barrera de los 100 casos positivos. ¿Se acuerdan que el viernes pasado comentábamos de que esta semana íbamos a llegar a más de 100 casos? Porque así se estaba dando la numeralia. Pues ya sucedió. Hoy tenemos ya 101 casos positivos y más de 80 casos sospechosos. Y si esto le sumamos los de la central de abastos, más las del ladrón que entró ahí al laboratorio y no sabemos si también se contagió y a cuántas personas esté contagiando, pues imagínense ustedes, nada más échenle números, está difícil la situación. Entonces pues ya veremos el día de mañana qué decisión toman las autoridades, pero insistiría y no me cansaré de repetirlo, creo que es un desastre la política de comunicación en las últimas 48 horas porque se les está saliendo de las manos el aclarar y el poner en calma la situación. Pues así están las cosas, amigos. El día de hoy la verdad es que ha estado bien pesado todo esto que ha ocurrido ahí en la central de abastos y en el laboratorio estatal de salud. Ahora bien, una de las preguntas que surgen es del robo de ayer. ¿Qué pasó con esa laptop que se dio a conocer que fue sustraída del lugar? Ayer preguntábamos si esa laptop era parte del inventario del propio laboratorio o de uno de los trabajadores del laboratorio. Como sea, cualquiera de las dos versiones que se verifiquen,
no deja de ser riesgoso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas esa es una información que está contenida ahí y que obviamente pues no creo que sea de uso personal solamente. Evidentemente ahí hay información de la Secretaría de Salud y aquí la gran pregunta es, ¿dónde está el topo de la Secretaría de Salud que está filtrando información? Que claro, no es uno, yo digo un topo en el sentido de darle una figura para que nos imaginemos de qué estamos hablando. Pero evidentemente las filtraciones dentro de la Secretaría de Salud no son de ahorita, no ocurrió con la central de abastos esta mañana, sino que se han venido filtrando informaciones en varias de las jurisdicciones que están bajo el liderazgo de la Secretaría de Salud. Bueno, tan es así que nos hemos enterado de casos positivos de coronavirus y hasta de desgraciadamente un fallecimiento de manera extraoficial en las mismas zonas donde están ocurriendo. Ayer, por ejemplo, o antier lo vimos en el caso de Matlapa, y en la Huasteca Potosina, donde igual alguien soltó, ya hay un caso confirmado de coronavirus, y hasta la mañana siguiente la Secretaría de Salud dijo, sí, sí es cierto, hay un caso de coronavirus. Recordaremos del paisano que murió lamentablemente en Ciudad Fernández, que murió en el hospital COVID-19 de aquí de Soledad de Graciano Sánchez. Igual nos enteramos en Ciudad Fernández que había fallecido porque hubo una filtración. Y de este tipo de filtraciones, si hacemos el recuento, ya son varias. Esto significa entonces que no hay un orden y realmente no hay un control de la información en la Secretaría de Salud y que se está clarísimo que no saben qué hacer con la información. Pues yo pienso que por incompetencia, porque de qué otra manera le podemos decir a esto que está ocurriendo en la Secretaría de Salud. ¿Ustedes cómo le llamarían, amigos, a esto que estamos diciendo? Pues es ser incompetente, es ser una persona o personas que están a cargo de esta situación, de esta tarea tan relevante en el Estado y pues que no lo están sabiendo manejar. ¿Por qué? Porque los vacíos informativos están de a peso. Entonces la verdad es que ya no quisiera abundar más sobre el asunto porque hasta pudiese pensarse que solamente son críticas para golpetear, ¿no? Porque también se presta para pensarlo así, pero yo creo que no, más bien son señalamientos que es importante que de algún modo también se pongan sobre la mesa y analicen qué es lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal, porque además nos falta un largo mes para terminar la cuarentena. Recordemos que la cuarentena realmente empezó el 22 o 23 de marzo, si no mal recuerdo, y se suponía que iba a terminar ya en estos días. Pues no sucedió así. El 30 de abril, es decir, el día de mañana, Día del Niño, se cumple la nueva cuarentena, el 50% de esa nueva cuarentena, y todavía nos quedará un largo mes. Imagínense si en 2 días lo que ha ocurrido aquí en la capital potosina y en los municipios, pues que nos espera un largo mes si no se toman decisiones sobre cómo van a informar lo que sigue. Yo en lo personal que pienso que fue una mala decisión de la Secretaría de Salud dar a conocer sus reportes informativos a las 10 de la mañana. Me parece que tomaron una decisión un poco precipitada, así como que sintieron una presión externa. Y esto sucedió ¿por qué razón? Recordemos que hubo un fallecimiento en San Luis Potosí poco después de que la Secretaría de Salud dio a conocer su reporte del día. Antes eran a las 6 de la tarde estas conferencias. Una hora antes de la conferencia de López-Gatell a nivel nacional. Entonces, terminándose la conferencia, se da a conocer que muere una persona aquí en la Bene, famosa, y la secretaria tiene que regresar rápidamente a dar a conocer el suceso, pero evidentemente se vio desinformada. Y después se dijo es que pues los datos que tiene el gobierno federal no coinciden con los nuestros al momento y por eso es que no supimos esa información porque esta persona pues estaba en un hospital privado, pero además también tenemos casos en el IMSS. Acuérdense que no solamente la Secretaría de Salud la que tiene el control del manejo sanitario, sino de que tenemos al IMSS, tenemos al ISSSTE, tenemos a la propia Secretaría de Salud, tenemos a los hospitales COVID-19. Entonces son varias instancias y toda esta información no termina de concentrarse del todo. ¿Para qué? Para que se sepa al mismo tiempo que en San Luis Potosí, a nivel federal y viceversa. Entonces este desfase generó que se tomara la decisión de decir, no, pues ya no lo hagamos a las 6 de la tarde, mejor hasta el día siguiente, pues por si ocurre algo después. Y así lo han venido haciendo. No digo que esté tan mal, pues,
pero la verdad es que no había una razón simplemente de cambiar la conferencia así como así. Si vuelvo a insistir, un vacío informativo se cubre con un comunicado de prensa o con una alerta a los medios de comunicación y no pasa nada. Yo creo que es hasta relativamente sencillo resolver esa situación. Lo malo es de cuando sea información que se nos sale de las manos, pero si estamos hablando de información oficial, pues tú sabes en qué momento la vas a soltar y cómo, y a todos, precisamente para evitar vacíos de información, fake news y también malos entendidos o malas interpretaciones de la propia información. Bueno, el caso es que se decidió que ahora es todas las mañanas, pero resulta ser lo mismo, porque ya van muchos días en las que la Secretaría de Salud dice que las estadísticas federales no coinciden con las estatales. Todos los días dicen exactamente lo mismo. Si ustedes el día de hoy entran a la página del gobierno federal y ven los números, se van a dar cuenta que no coinciden. ¿Por qué no coinciden? Porque la Secretaría de Salud no tiene una plataforma donde nosotros en tiempo real podamos meter el número de casos positivos y de muertos que ocurren en el sector público, en el sector salud público de San Luis Potosí, más el de los hospitales privados. Y entonces es la misma cantaleta. Entonces, ¿de qué sirvió con cambiar la famosa conferencia si de todas maneras seguimos prácticamente en las mismas en materia de números? Que ya sabemos que el tema de los números pues ya se volvió un relajo a nivel nacional, pues porque no sabemos finalmente cuáles son los números reales, sobre todo considerando una situación de que todos los casos positivos se deben de multiplicar por entre 9 y 30, que es lo que ha dicho ya el propio Gatell, y San Luis Potosí no es la excepción. Entonces, aquí en San Luis Potosí hay más casos de los que se dicen, pero se dicen menos. ¿Por qué? Porque son las pruebas que ellos aplican. O sea, ellos tienen una cierta cantidad de pruebas de COVID-19 por aplicar, que son 16,000 en el estado, que por cierto no han dado a conocer el corte de cuántas han utilizado hasta el momento. Pero la cosa es de que ellos van aplicando, dice alguien, bueno, tú tienes síntomas de COVID-19, a ver, vamos a dejar pasar unos días y si vemos que te vuelves más sospechoso, te aplicamos la prueba. Y si no, si tuviste el coronavirus, pero lo tuviste de manera leve, a lo mejor no necesariamente te aplican la prueba. Entonces ya no formas parte de las estadísticas. Por eso es que en un momento dado se armó esa gran polémica de no le creas a López-Gatell, porque después Alatorre dijo, que yo creo que no fue así, pero dijo que él se refería a las cifras. Pero lo cierto es que las cifras pues ya se las desmintió medio mundo. Ayer comentábamos que inclusive José Narro, que fue el rector de la UNAM, pues también ya echó por tierra las famosas cifras de López-Gatell. Por eso es que lo mejor es quedarnos en nuestras casas pues para evitar, como ya hemos venido diciendo, torear al coronavirus. No tiene ningún caso. ¿Cuáles son los números que se dieron a conocer esta noche? Bueno, tenemos ya 18,000, prácticamente 18,000 casos positivos a nivel nacional y 1,732 defunciones. Son 163 más que ayer. ¿Por qué estamos diciendo que los números crecen día con día y cada vez de manera más abultada? Porque lo estamos viendo en este caso. Aquí, 163 personas murieron en las últimas 24 horas. Nada más échenle cuentas de cuántas personas murieron en un solo día. Entonces la verdad es que también en México estamos pues con un problema ahí en la fase 3, porque sí estamos viendo que se eleva la curva. De ahí la importancia de quedarnos en nuestras casas y evitar salir. Eso es lo mejor. No tiene ningún caso andar toreando el coronavirus. Una noticia importante que se dio a conocer el día de hoy por parte de la Secretaría de Educación Pública es que dijo o reiteró concretamente que el 1 de junio será el regreso a clases, que ya no estemos pensando en más fechas para la Secretaría de Educación, y es importante que lo sepamos, sobre todo aquellas personas que tengamos hijos en las escuelas. El regreso es el 1 de junio. Ahora, la gran pregunta es, ¿y cómo van a regresar los niños a clases? Eso es lo que no se ha dicho. No se sabe si se va a guardar la sana distancia, de qué manera, pero vaya tomando sus previsiones, váyase mentalizando, porque el 1 de junio, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, ya se regresará a las clases formalmente. Para terminar ya el ciclo, o sea, ya prácticamente, estamos hablando que las clases serán del 1 de junio al 17 de julio, de acuerdo a lo que se ha mencionado. Entonces estamos hablando de un mes y 2 semanas.
y en ese tiempo los alumnos de todos los niveles tendrán que terminar ya el ciclo escolar y entrarán nuevamente a un periodo de vacaciones, en este caso las vacaciones de verano, que esperemos que no sea una nueva cuarentena, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una realidad que no se ha considerado y creo que es digna de análisis, pero de análisis de los especialistas. El coronavirus no se fue, no se ha ido. Si usted y yo no hemos contraído el coronavirus, por fortuna, o si tenemos fe, gracias a Dios, pues tampoco estamos inmunes. En algún momento dado lo podemos llegar a contraer. El coronavirus continúa y va a continuar. Ya se ha dicho, no hay vacunas, no hay cura todavía. Y entonces, si todos somos susceptibles de enfermarnos del COVID-19, la gran pregunta después del 30 de mayo que se termine la cuarentena es, ¿qué va a pasar con nosotros aquí en el país? Por ponerles un ejemplo, en España, ¿saben qué están haciendo? Apenas se acaba de tomar la decisión. Los niños pueden salir una sola hora a pasear a las calles, un ratito a tomar el sol. Imagínense, ellos ya están saliendo a las calles. ¿Por qué? Porque lo peor de la pandemia ya está pasando para ellos y aún así sigue habiendo casos de coronavirus. Pero las autoridades sanitarias dijeron, pues no es sano que los niños estén todo el tiempo dentro de sus casas, entonces vamos a darles la oportunidad de que salgan una hora. ¿Se imaginan el tamaño de esa decisión? Aquí tenemos, ¿de cuántos estudiantes estamos hablando? Ya lo hemos dicho aquí en San Luis Potosí, son casi 1.900.000 entre universitarios, desde preescolar hasta universidad, 900.000 alumnos. Digamos que los de la universidad son más jóvenes, pero por lo tanto pues también tienen deseos de salir, les gusta más andar en la calle. Y los niños son más de hogar, pero pues también, o sea, es lógico que no puedan estar todo el tiempo encerrados en su habitación o dentro de la casa. Entonces vamos a ver qué clase de decisiones se toman para que los niños puedan salir en México, sobre todo si la curva se mantiene como hasta ahora, con miles de casos, pero no tan grave que se saturen los servicios de salud, que también me parece que es otro de los enfoques que vale la pena debatir, de que están diciendo no salgas de tu casa porque si no nos saturas el sistema de salud, pero la verdad es que el sistema de salud hasta qué punto tiene capacidad de recibir enfermos. O sea, por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, el 50% de las camas disponibles están ocupadas, pues no por enfermos de COVID-19, sino por una serie de enfermedades que ocurren aquí en la entidad y que requieren hospitalización. Y en el caso de los hospitales COVID, solamente el 5% están ocupadas, el 95% siguen libres. Aún así, pues no se puede pensar solamente no salgas de tu casa por el número de camas disponibles o no, o sea, nos están diciendo, te puedes enfermar y no vamos a tener oportunidad de atenderte, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo. Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar cuando las autoridades digan, pues ahora sí todos a las calles nuevamente y el coronavirus todavía circulando? ¿No? Eso es un grave problema ahí y la verdad es que ningún país ha atinado todavía a cómo regresar a las calles. En Asia lo están haciendo pero de manera muy paulatina. Yo pienso que también ya es importante empezar a que las autoridades nos empiecen a mentalizar a que no tenemos la oportunidad así nada más de salir en masa a las calles como queramos. ¿Por qué? Porque hay que seguir guardando las medidas sanitarias. En fin, amigos, por último quisiera comentarles, para no robarles más de su valioso tiempo, que el día de hoy pues la política no ha dejado de jugar su papel y resulta, no sé si ustedes ya lo vieron, hay un video ahí de Ricardo Gallardo Cardona, que además trae un pleito casadísimo con el alcalde Javier Nava Palacios. Entonces en este video sale Gallardo, lo pone así y se escucha un audio. Pues resulta que es un audio, es un mensaje de Nava vía celular. A usted le marcan, usted contesta y hay una grabación donde Nava le dice que no salga de su casa, que guarde las medidas sanitarias, es decir, una serie de consejos en base a lo que ha dicho la Secretaría de Salud. Entonces Gallardo dice en pocas palabras que ahí Nava está haciendo campaña en vez de que se ponga a trabajar y al final le suelta un insulto, ¿no? Entonces esto ha venido a generar o a enturbiar más el ambiente político aquí en la capital potosina, porque la verdad es que desde antes de la pandemia ya estaban bien peleados estos dos políticos, uno del Verde y el otro de pues independiente, aunque ganó por el PAN, y pues no sabemos en qué va a terminar, pero lo cierto es que han traído un duelo verbal bien duro
y también hasta duelo de despensas, ¿no? Cuando inició recién la pandemia, pues a los dos se les veía, ¿no? Repartiendo a despensas y apoyos, y pues ahí están en la carrera. No hay que perder de vista esta carrera, que yo no le llamaría parejera, simplemente es una carrera, una competencia, en donde desde mi punto de vista, el que ahorita en desventaja es Gallardo, preciso porque no tiene buena imagen, digo, hay que reconocerlo. Yo, en lo personal, no tengo el gusto ni el disgusto de conocer a ninguno de los dos en persona, pero si me lo preguntan de manera qué opino a lo lejos de estos dos personajes, pues yo creo que Gallardo hace una política más arrabalera y es su manera de irse, según él, ganando puntos entre la ciudadanía. A lo mejor piensa que todos piensan como él y no se da cuenta pues que también hay personas que analizan, que tienen educación y pues que no van a creer todas sus patrañas, ¿no? Y en el caso de Nava, bueno, pues a lo mejor está también jugándole, está haciendo política, pero de otra manera, pero ahorita la realidad es de que Nava pues detenta el poder, entonces pues tiene mayor ventaja, obviamente. Y en el caso de Gallardo, pues él tiene el dinero, ajá, y el dinero lo está gastando a manos llenas, ¿no? Eso también es una realidad. Y la cuestión aquí es, pues, ¿qué va a pasar durante la etapa del coronavirus y después, ¿no? Porque, como ya hemos venido repitiendo desde hace tiempo, a partir de septiembre empiezan los preparativos para las elecciones 2020-2021 del próximo año. El 1 de junio, pues fíjense, el 1 de junio que termina o que regresamos a las calles, un año después van a ser las elecciones en San Luis Potosí para elegir gobernador. Y pues a ambos les late su corazoncito por esa postulación. Ambos quisieran ser gobernadores de San Luis Potosí. Pues bueno, amigos, eso es todo por el día de hoy. Creo que ya está todo dicho. Les deseo muy buenas noches. Pásensela bien y pues insisto, el día de mañana pues pues cuidemos a nuestros niños, ¿no? Principalmente felicitémoslos, tratemos de que te pasen un día feliz y a ver si les tenemos una sorpresa, ya se las estaremos comentando el día de mañana, ojalá que se logre concretar, por eso es que no les doy más detalles. En fin, sigan pendientes, amigos de Cuadratín San Luis Potosí. Mi nombre es Armando Caderol, les agradezco muchísimo el favor de su atención esta noche, pues hasta el día de mañana a las 9 de la noche en punto. Espero que sea en punto.